Saludos familia, que Dios se les bendiga. Les habla su servidor y amigo el pastor Fabio Córdoba en esta oportunidad con este tema interesante que se titula Entender las Sagradas Escrituras. Porque no es solamente leerla, es poderla escudriñar, poderla entender, poderla interpretar para que se haga fácil entonces su aplicación, su predicación en nuestro mundo contemporáneo, a nuestra vida actual. Para eso comencemos hablando un poco sobre el vocabulario bíblico, la importancia de entender, la importancia de poder comprender y tener las herramientas necesarias para investigar las palabras, los términos, su significado, poder tener diccionarios, léxicos que nos ayuden a entender algunos términos. Por ejemplo, gracia. Cuando hablamos de gracia, simplemente el concepto que tenemos es que es un don de Dios. Es un regalo de Dios, sí, pero la palabra gracia está asociada al Espíritu Santo. Así que es un don y un regalo de Dios que viene gracias a la influencia, al ministerio, al trabajo del Espíritu Santo en el creyente. Es por esa gracia que somos aceptos delante del Padre. La fe. Hablamos mucho de fe, predicamos de la fe, pero ¿qué realmente es fe? Fidelidad. Es más, cuando usted lea fe, cámbielo mentalmente por fidelidad, por firmeza, porque dicen los expertos que es la correcta traducción. Firmeza, fidelidad, la fidelidad de Dios, la firmeza de Dios que se exhibe entonces en el creyente como fruto del Espíritu Santo. Conceptos como redención, justificación, santificación, que tienen que ver con actos y procesos. Y que si no entendemos esos actos y procesos en un exilio, que estamos exiliados, no estamos en el hogar y necesitamos volver al hogar. Eso es redención. Y se hace efectivo y eficaz gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Actos y procesos. Amor, un concepto que manejamos mucho, predicamos del amor de Dios. Pero ¿qué es el amor de Dios? ¿Cuál es el amor bíblico? Es de entrega. Una entrega para honrar, respetar, que no tiene como base los sentimientos y las emociones como tiene el concepto de amor tal vez en el mundo occidental. La ley, cuando hablamos de la ley entendemos que hay conflicto porque piensan las personas que ley es requisito, es regla, es opresión, es legalismo, pero no, la Biblia no me enseña eso, sino son los prejuicios, son los preconceptos. La ley desde el punto de vista bíblico es una instrucción, pero una instrucción como regalo de parte de Dios. Una promesa de parte de Dios para su pueblo. Eso cambia, por supuesto, nuestra manera de estudiar y cuando usted lea ley ya sabe que es regalo, que es promesa de parte de Dios. Hablamos de la paz que Dios nos da, predicamos de la paz, pero ¿qué es esa paz? ¿Qué es ese shalom? Sino que es un bienestar integral. Cuando usted predique del shalom, de la paz de Dios, debe predicar o hablar de una manera integral, física, mental, social y espiritual. El santuario, como adventista, tenemos la presuposición de que el santuario existe, es real, que la economía hebrea giraba en torno al santuario y que nuestra economía debe girar en torno al santuario celestial. Si no entendemos eso, entonces no vamos a entender nuestra absoluta dependencia de Dios, de la soberanía de Dios. Matrimonio, me gusta este concepto bíblico hebreo del matrimonio, santificación. Santificación. Dios apartando a un hombre y a una mujer para un uso santo y sagrado, que no es otro sino el restablecer su imagen y semejanza en el ser humano. Nuevo pacto. Hablamos y predicamos el nuevo pacto. ¿Qué es eso? Es la renovación del testamento, de las promesas de Dios a su fidelidad en el cumplimiento a su pueblo. Misericordia. Qué concepto hermoso de misericordia. Amor entrañable. Y saben, la palabra misericordia en la Biblia es la palabra hebrea para vientre. Vientre materno. Porque se refiere al amor que siente la madre al fruto de su vientre. Y así ese amor es la misericordia de Dios para con nosotros. Confianza.
Cuando hablamos de confianza, predicamos que necesitamos confiar en Dios. ¿Qué estamos diciendo? Es soberanía de Dios. Eso es confiar. Confiar es entender que Dios tiene el control de absolutamente todo. Confiar en Dios no es la falsa expectativa que todas las cosas van a estar bien. Todo va a estar bien, todo va a mejorar. Ajá, ¿y si las cosas no mejoran? ¿Y si las cosas no están bien? ¿Es que nos confiamos en Dios? No. Recuerden, a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. ¿Cómo podemos llegar a estos conceptos para tener un buen sermón, una buena predicación? Hay una metodología que se llama hermenéutica. La hermenéutica es esa metodología, es ese proceso, es la ciencia bíblica que nos ayuda a entender el texto allá en su contexto y poderlo aplicar hoy en día. La hermenéutica pone límites a nuestra imaginación. Somos muy imaginativos. Nos gusta a veces predicar y tomar texto y hacer aplicaciones que ni siquiera el texto está diciendo. Y muchas veces forzamos a la Biblia a decir algo que no está diciendo. La hermenéutica entonces trata sobre las presuposiciones, los preconceptos. No nos acercamos a la Biblia con una mente en cero, una mente blanco. No, hay presuposiciones, tenemos prejuicios, preconceptos. Pero a la hora de acercarnos a la palabra de Dios, debemos dejar todo eso a un lado, de tal manera que la Biblia nos hable a nuestra mente y nuestro corazón, tomar tiempo a través de la oración. Eso es hacer una exégesis. Una exégesis es permitir que la Biblia nos hable. Si no hacemos exégesis, podemos hacer una eisegesis. ¿Y qué es eisegesis? Yo le coloco a la Biblia lo que yo creo que está diciendo. No permito que la Biblia me hable, sino que yo le hablo a la Biblia y yo interpreto la Biblia bajo mis presuposiciones, mis preconceptos y lo que yo creo que la Biblia me está diciendo. Entonces decimos y predicamos cosas muchas veces que la Biblia realmente no está diciendo. Son palabras hermenéutica, exégesis, son palabras que encontramos en la Biblia, sí. En Lucas 24:27 nos dice que Jesús interpretó, hizo una hermenéutica, por ejemplo. Entonces tenemos hermenéutica, es la metodología. Me dice cómo debo hacer el estudio de la palabra de Dios, cómo debo escudriñarlo. La aplicación de la hermenéutica es la exégesis. Y luego viene la homilética. La homilética entonces se encarga de organizar toda esa información, esa investigación, para que usted pueda llevar un buen sermón. Recordemos que es Dios, que es Cristo Jesús, quien nos abre el entendimiento. Y tomemos el ejemplo de los bereanos. Dice que los bereanos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica. No se quedaban con las cosas que escuchaban, sino que escudriñaban las Escrituras cada día para ver si esas cosas eran así. Entonces podremos entender lo que es teología. Y teología no es otra cosa que lo que nosotros podemos conocer de Dios, pero a través de lo que Dios o los medios, las herramientas que Dios ha permitido, es decir, a través de su revelación. Usted y yo llegamos a conocer a Dios, teología, pero a través de la revelación de Dios. Y como es la revelación de Dios, hay que estudiarla seriamente, apreciados. Y no podemos entonces tomar la Biblia y simplemente leerla de una manera superficial como cualquier otro libro. No, es una ciencia, la ciencia de entender la palabra de Dios. Otro aspecto interesante que muchas veces uno observa en las predicaciones es que se toma en cuenta ese abanico semántico. Es decir, se toma una palabra y como esa palabra tiene muchos significados, se le aplica todos los significados en ese contexto. Los expertos le llaman falacia exegética. Es un error, hermenéuticamente incorrecto. Porque aunque una palabra puede tener muchos significados, como la que está en la presentación, ¿verdad? Hay una palabra como hatá, que puede significar pecado o expiación. Nefesh, que puede significar alma, corazón, cadáver, apetito, pasión, respiración. Yo no puedo decir que como esa palabra está allí, significa todo eso, no. Usted como investigador, usted entonces como la persona que escudriña tiene que ver cuál de esos significados es el que aplica a ese contexto, porque no todos los significados aplican a ese contexto. Otra falacia que dicen los expertos es simplemente dar el significado de la palabra por su raíz.
por su etimología. No, la etimología y la raíz de esta palabra es esto y por lo tanto se aplica y se explica y este es su significado. No necesariamente, porque la historia también le añade significado a las palabras. Así que si se dan cuenta, es una ciencia. Necesitamos entender entonces también lo que son símbolos y tipos. Símbolos y tipos, apreciados. Es algo que necesitamos poder estudiar, poder escudriñar para poder explicar la Biblia de una manera correcta. Así que, ¿qué le podemos aconsejar? Usted tenga en su cuaderno, tenga en un papel los símbolos, los tipos que la Biblia presenta si usted va a hablar de profecías. De tal manera que como la Biblia se interpreta a sí misma, ese es un principio, la Biblia se interpreta a sí misma. La Biblia es una analogía, es una armonía todo. Aunque nosotros hablamos de Antiguo y Nuevo Testamento, no es muy correcto, porque no hay nada de antiguo y no hay nada de nuevo. Es una renovación. Permanece la línea de pensamiento del Génesis al Apocalipsis. Usted estudia la Biblia como un todo. No saque texto fuera de su contexto, por favor, porque como dice el dicho, se convierte en un pretexto. No haga doctrinas y enseñanzas de un texto. Si eso contradice el resto de las Escrituras, usted tiene que ver lo que toda la Biblia dice y habla con respecto a ese tema en particular, pero nunca aísle los temas, porque entonces estaríamos adulterando la palabra de Dios. Y eso es grave, ¿sí? Porque no estamos hablando de cualquier libro, estamos hablando de la misma revelación de nuestro Dios. Eso nos va a evitar alegorizar las Escrituras. Aunque en la Biblia hay alegorizaciones, sí. El apóstol Pablo presenta alegorización, ¿verdad? Sara y Agar, monte de Oreb, monte Sinaí, presenta alegorizaciones, sí hay. Pero nosotros muchas veces alegorizamos, espiritualizamos de tal manera las Escrituras que tristemente predicamos cosas, forzamos al texto a decir lo que no, ni al Espíritu Santo se le hubiese ocurrido tal enseñanza. Por eso es que, aunque es la palabra de Dios, es clara, es útil, es sencilla, hasta un niño la puede entender, pero es la palabra de Dios y con seriedad entonces hay que estudiarla. Ahora, si usted va a predicar de profecías, debe tener cuidado, porque no todos los comentarios de las profecías, Daniel y Apocalipsis, utilizan el mismo método. Un consejo: cuando usted vaya a leer un libro, vea qué método está utilizando. Como Iglesia Adventista creemos en el método histórico-gramatical, pero la gran mayoría utiliza el método histórico-crítico. Si usted va a leer un comentario y ve que ese autor está utilizando el método histórico-crítico, usted debe tener cuidado. Pero si ve que está utilizando el método histórico-gramatical, ahí sí está de acuerdo a nuestras doctrinas, a nuestra enseñanza, a nuestra teología. Entonces tenemos, por ejemplo, esas diferentes interpretaciones, ¿verdad? Como el preterismo, el futurismo, el idealismo, el historicismo. Es el que usamos nosotros. Ahí es donde usted se debe enfocar, en el historicismo, de tal manera que sea Dios quien nos guíe en el estudio de ella. Otra situación también, los idiomas bíblicos. No somos expertos en los idiomas bíblicos, no somos filólogos, no somos hebraístas, pero qué importante es utilizar las herramientas, los diccionarios, el tomar tiempo entonces para ver las palabras que están detrás de la traducción, porque hay palabras, por ejemplo, paciencia. Esa palabra hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como paciencia. Yo debo saber cuál de las dos es la que está allí en el texto, porque no significan lo mismo. Igual cuando habla de nuevo, hay al menos dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como nuevo, pero ¿cuál de ellas está allí? Porque una es nuevo, algo que nunca había existido, y otra es renovación. Interesante. Nuevo, pero de renovación. Vino nuevo en odres nuevo. Y uno dice, mira, aquí está hablando de vinos nuevos en odres nuevos. Pero resulta que vinos nuevos, esa palabra nuevo, no es la misma para odres nuevos.
No es la misma palabra. Para odres nuevos es la palabra que tiene que ver con algo renovado, algo que ha llegado a su madurez espiritual. Estas enseñanzas que son nuevas deben ser colocadas en un corazón y una mente renovada, porque si no, no se va a entender, no se va a aceptar. Tiempo. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento que se traducen como tiempo. Hay que ver cuál es la palabra que está traducida como tiempo. Reposo también. Hay palabras, varias palabras en la Biblia que se traducen como reposo. Infierno. No creemos que el infierno existe porque es una palabra latina. No es bíblica, no es hebrea, no es aramea, no es griega. Hay una traducción no correcta. Entonces tomemos en cuenta también el asunto de los idiomas bíblicos. Los modismos. Hay hebraísmos, ojo bueno, ojo malo, como dice Mateo 6. ¿Qué es ojo bueno? Para nosotros podemos decir cualquier cosa, pero ojo bueno es una persona bondadosa. Ojo malo, una persona tacaña. Los modismos, los hebraísmos, traducciones. Usted puede decir, pastor, pero yo no sé hebreo, yo no sé griego. Vuelvo y repito, no somos expertos en los idiomas bíblicos. ¿Qué hace usted como predicador? Lea y estudie varias traducciones. Estudie varias traducciones. Nunca se quede con una sola traducción. Hay traducciones que son formales, que son más literales, como la textual, como la de Jerusalén. Hay unas que son dinámicas, como la Nueva Versión Internacional. Hay unas que son paráfrasis, como la traducción del lenguaje actual. Usted escoja, tenga varias traducciones y compare. Cuando usted compara varias traducciones, usted podrá llegar lo más cercano a lo que el autor original pudo decir. Todo esto, por supuesto, con la ayuda del Espíritu Santo. Recordemos que sin el Espíritu Santo ni este ejercicio no tiene ningún valor más allá de un aspecto literario o estudiar un libro, porque humanamente nuestra mente es finita. Utilicemos otras herramientas que nos ayudan a entender la palabra de Dios, como la arqueología bíblica. Qué interesante la arqueología bíblica. ¿Cuánto no hemos escuchado que el arca de Noé se encontró y resulta que la arqueología nos dice, no, eso que está ahí en el monte Arará, ese no es el arca de Noé? No es correcto. O el arca del pacto, el arca de Moisés que se encontró, y la arqueología nos dice no, el arca del pacto no se encontró, no es correcto. O el asunto del faraón del Éxodo. ¿Quién es el faraón del Éxodo? Y la ciencia nos da un nombre, y resulta que cuando vamos a la Biblia, investigamos, nos damos cuenta de que como que no es Ramsés II. No es Ramsés II el del Éxodo, es Tumosis III. ¿Y cómo hacemos allí? Es decir, hay ciencias externas como la arqueología bíblica que son muy buenas para el estudio de la palabra de Dios. Entonces, fíjense, el estudiar la palabra de Dios, apreciado, es algo serio. Pidámosle a Dios para que nuestros sermones, nuestros temas tengan profundidad, tengan contenido y puedan apelar también a la razón y al conocimiento, y Dios nos utilizará de una manera poderosa para su honra y para su gloria. Que el Señor les bendiga.